de Ingeniería y del Grupo de Química Computacional del Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Por favor, tienes el panel para la charla. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi nombre es Jesús Alvarado Guayguas. Antes de empezar, quiero agradecer a la organización del Encuentro Científico Internacional por esta linda oportunidad para nosotros de poder compartir nuestras investigaciones. Bueno, vamos a presentar este trabajo titulado Búsqueda de complejos de hierro con potencial actividad vía el efecto caballo de Troya, específicamente en Escherichia coli. Los coautores de este trabajo son René Isabel Guamán Quispe, Caitlin Vanessa Miguel Calderón, Paloma Nancy Carrascal Márquez y nuestra asesora jefa de laboratorio Ana Cecilia Valderrama Negrón, y quien les habla. Nosotros pertenecemos al Laboratorio de Investigación en Biopolímeros y Metalofármacos LibidMet, de la Facultad de Ciencias de la UNI. Bueno, casi todos los microorganismos que existen necesitan de hierro, necesitan del ion férrico para diversos procesos bioquímicos. Entonces, en sí todos los tipos de vida tienen alguna estrategia para obtener hierro, para sobrevivir. Los microorganismos, por ejemplo, pueden biosintetizar unas moléculas orgánicas conocidas como sideróforos. Estas presentan grupos químicos, conocidos como grupos quelantes, que pueden enlazarse de forma digamos, covalente o en forma de enlace activo, pueden enlazarse al hierro, como en esta figura, y pueden envolverlo de tal forma que forman complejos de alta estabilidad, de mucha estabilidad, que lo aparta de todo y es muy difícil arrancarlo de ese centro de coordinación. Estos complejos o estos compuestos de coordinación formados tienen características químicas especiales, digamos, o específicas para poder entrar o atravesar la membrana de los microorganismos. Ellos tienen un canal en específico, una proteína beta barril, por la cual pueden entrar y no pueden entrar por cualquier otra parte de la membrana. Este es el mecanismo natural para la obtención de hierro, para la internalización de hierro. Sin embargo, aprovechando este canal de entrada, se han también planteado distintas estrategias que ya han llegado también a nivel comercial para producción de fármacos. Y esto oportunamente llega en esta etapa en la cual nos enfrentamos a la resistencia a los antimicrobiales, ¿no? Entonces, una forma de evaluar la estabilidad de estos complejos, de los sintéticos, los que pueden ir modificando ya sea el centro de hierro o el ligando orgánico con algún fármaco, son evaluados mediante sondas fluorescentes, o han sido reportados por estudios de sondas fluorescentes, ¿no? Por competencias como, por ejemplo, calceína, fluoresceína o 8-hidroxiquinolina. Y se ha encontrado que ellos presentan una diferencia significativa en cuanto a la actividad que presentaría un metal solo, un ion solo o el ligando solo, produciendo así una toxicidad en microorganismos patógenos, por ejemplo. Se ha experimentado en Escherichia coli, en Pseudomonas, Staphylococcus, en Candida. Y entonces, este es conocido como el efecto caballo de Troya. Estas moléculas están clasificadas debido a los grupos químicos o los grupos quelantes, como por ejemplo el catecolato, el catecol, el grupo catecol, o el fenol, o mezclas de ellos, por ejemplo en el caso del Mycobacterium tuberculosis, o en el caso que presentamos hoy, que es la desferroxiamina B. Esta es producida por la Streptomyces pilosus, y sin embargo, este sideróforo, que tiene 3 grupos hidroxamatos, pueden también ser obtenidos por otros microorganismos, ¿no? Hay una promiscuidad en torno al uso de estos sideróforos. Y bueno, y hay casos como el cefiderocol, que es un fármaco, o el desferal, que justamente es el hierro de ferroxiamina, que se usa para casos de sobrecargas de hierro, ¿no?
Estos compuestos pueden ser estudiados en la forma en que es captado por la cavidad o por la proteína, debido a que existen varios reportes de este tipo de proteínas, de estos beta-barriles. Existen 14 hasta ahora que han ido publicándose esta información cristalográfica más o menos cada periodo de 7 años. Y entonces, utilizando esta información de coordenadas, nosotros podemos plantear o buscar qué otros compuestos podrían de repente biomimetizar esta captación de un hierro sideróforo, ¿no? Entonces, para ello, hemos encontrado una base de datos que resumen se llama TMQM, metales de transición, y que está formada por metales de transición y presenta también propiedades obtenidas por química cuántica, por mecánica cuántica. Entonces, esta base de datos, que es relativamente nueva, 2020, ahí se está filtrando un audio. Bueno, esta base de datos presenta varios filtros que hacen que tengamos complejos con solamente un metal, que se hayan extraído o excluido estructuras poliméricas o átomos que están superpuestos o no bien definidos, cargas mayores o menores, mayores a 1 y menores a -1, etc. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un filtro de estas 86.000 y más moléculas para solamente trabajar con las de hierro. Ahí hemos hecho uso de algunas herramientas de Python y también hemos hecho un análisis exploratorio, ¿no? Aquí hemos utilizado un diagrama de violín, para quienes no están familiarizados con esto. Este diagrama de violín nos permite aprovechar la información que nos daría un histograma, ¿no? Estas gráficas de frecuencias, y también al mismo tiempo tener la información de medianas, la información que obtenemos de un diagrama de caja y bigotes, ¿no? Entonces, basado en eso y en herramientas de Python, nosotros hemos explorado la data, hemos visto que están todos los campos llenos, no hay datos faltantes, ni outliers, hay información importante que podemos, en resumen, que podemos estudiar a través de estas gráficas. Y en base a ello hemos buscado si encontramos alguna correlación entre las variables que nos brinda esta base de datos, que son 8. En estas nos hemos enfocado en el coeficiente de correlación de Pearson para ver si hay alguna dependencia lineal entre una o entre par de variables. Y nos hemos enfocado principalmente en la energía brecha entre HOMO y LUMO, ¿no? Porque también hemos estudiado la reactividad de los hierros sideróforos y de algunas modificaciones de esta. Entonces, profundizando ya en la data que nos sirve, lo que nos interesaba era encontrar energías brechas muy pequeñas, es decir, compuestos con alta reactividad, y como vemos por aquí en casi azul, una correlación prácticamente inversa y lineal, encontrar o trabajar también con altas cargas del metal, del hierro, ¿no? Para tratar de buscar entre la información qué compuestos podrían asemejarse a los hierros sideróforos. Aquí voy a dar paso a mi compañera, Vanessa, para que continúe con la presentación. Vanessa, gracias, Jesús. En la metodología partimos de una base de datos con 86.665 compuestos de coordinación, los cuales han pasado por una evaluación de carga formal, número de enlaces covalentes y reconocimiento de enlaces activos. Luego nosotros hemos eliminado aquellos que van a presentar inconsistencia de cargas o con átomos faltantes, y hemos utilizado Notepad++, Jupyter Notebook
y Python 3.8 para así poder obtener 4.446 complejos de hierro en formato XYZ y una tabla de sus propiedades. Luego usamos OpenBabel para la conversión a formato SDF y posteriormente Google Colaboratory y librerías de Python como Pandas, NumPy, Matplotlib, StatsModel y Seaborn para hacer el análisis exploratorio de datos y así poder escoger 100 compuestos. Luego hemos utilizado Maestro para poder hacer el docking molecular de los compuestos de coordinación. Y de esta base de datos, con el identificador 4CU4, se va a obtener el receptor FOA. Luego hemos eliminado las moléculas de agua, ligandos cocristalizados y otros componentes distintos a los aminoácidos. Hemos usado también Protein Preparation Wizard para poder hacer la optimización de FOA con el campo de fuerza OPLS3. Luego hemos utilizado MolProbity para validar vía Z-Score y PropCA para la asignación de los estados de protonación a un pH de 7,4. Luego usamos módulo receptor Grid Generator para la generación de la malla de búsqueda y una caja de cálculo que tiene 30 angstroms de arista. Por último, se generaron 10 poses por acoplamiento, en las cuales debemos tener en cuenta la afinidad que van a presentar para el estudio de las interacciones intermoleculares. Para el cálculo de los acoplamientos, debemos hacer hincapié en el tipo de interacciones intermoleculares que vamos a encontrar. Porque vamos a encontrar aquellas que no conocemos generalmente, como son las del tipo fuerte, como las iónicas, covalente y metálicas. Lo que hemos encontrado son interacciones no covalentes, o también llamadas intermoleculares, y de estas, las que más importantes que vamos a tratar son las de tipo puente de hidrógeno, Van der Waals, pi-cation y pi-stacking. Hay que tener en cuenta que las interacciones pi-stacking se van a producir entre dos sistemas pi, generalmente un sistema pi deficiente y un sistema pi excedente. Y se van a presentar en tres tipos, como las que son de tipo cara a cara, del tipo T y del tipo diagonal. En este diagrama vamos a poder ver la interacción ligando-proteína de FETFO con FOA, en la cual nos va a dar un valor de docking score igual a menos 5,748 kilocalorías por mol. Y aquí vamos a poder ver la interacción del tipo pi-cation que va a tener con el aminoácido triptófano. En este diagrama vamos a poder ver la interacción de FOA con FOA y vamos a obtener un valor de docking score igual a menos 7,946 kilocalorías por mol, que va a ser el valor más alto que hemos obtenido. Y aquí vemos que tiene hasta 4 tipos de interacciones puente de hidrógeno con lo que son los aminoácidos tirosina y arginina. En este diagrama vemos la interacción de eugenol con FOA y que nos da un valor de docking score igual a menos 7,878 kilocalorías por mol. Aquí vemos que el tipo de interacciones que se presentan son de puente de hidrógeno con los aminoácidos arginina y triptófano. En este diagrama vemos la interacción entre HOP-HY y FOA, cuyo valor de docking score es igual a menos 7,591 kilocalorías por mol. El tipo de interacción que aquí se presenta es del tipo pi-stacking y pi-cation con los aminoácidos tirosina y fenilalanina, y del tipo de interacción puente de hidrógeno con los aminoácidos arginina y asparagina. En este diagrama también vemos otra interacción en la cual el valor de docking score que vamos a tener es de menos 7,278 kilocalorías por mol. Y el tipo de interacción que va a presentar es de cation pi con los aminoácidos lisina y del tipo de interacción pi-stacking con el aminoácido tirosina. Para el análisis comparativo de interacciones con FETFO, aquí vamos a tener en estos gráficos las puntuaciones que van a tener estos 4 complejos que van a tener mayor afinidad que FETFO y que aquí van a representar de acuerdo o con respecto a lo que es el aporte energético en el caso de la figura A, para lo que es la interacción intermolecular lipofílica, en el caso de la figura B, que es con la interacción de puente de hidrógeno, en el caso de la figura D, con la interacción pi-cation, y en menor grado en la figura C, que es con las interacciones de tipo electrostática. En nuestras conclusiones, encontramos 4 complejos de hierro con alta afinidad por FOA. Estos complejos van a presentar también mayor reactividad global que FETFO,
Sin embargo, su acoplamiento en FUA difiere en interacciones intermoleculares. La metodología que se aplicó ha sido eficiente para una búsqueda rápida y eficaz de, digamos, potenciales nuevos candidatos a actuar mediante el efecto caballo de Troya. Y los estudios de patrones químicos asociados con las interacciones intermoleculares en FUA también nos van a permitir clasificar a potenciales agentes para el efecto caballo de Troya. Y por último, agradecer al SI por la organización, al Laboratorio Libimed y a la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias a Jesús Alvarado y a Kathleen Miguel Calderón por su charla. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta del público. Luis, si hay alguna pregunta pendiente del público. Mientras vamos verificando si hay alguna pregunta, una pregunta general de mi parte con respecto al uso tradicional de esta búsqueda que han mostrado ahora, con respecto a métodos alternativos como Machine Learning, sistemas clasificación supervisada, no supervisada, que alternativamente podría dar información complementaria. ¿Se ha hecho o no se ha hecho? ¿Por qué no? ¿Cuál es un poco su apreciación al respecto? Sí, justamente esa es la etapa que comentábamos por el final. Ahora tenemos bastante data de todas las interacciones, de toda esta base de datos grande, y justamente la etapa de clasificación es la que estamos realizando ya en colaboración con otros investigadores para hacer esa búsqueda de patrones, ¿no? que escapa a los análisis que podríamos hacer de interacciones de uno en una o de posibles mejores interacciones. Lo que nos va a servir mucho es aprovechar también aquellos que no encajan bien en la proteína, porque ellos también nos están dando información rica, ¿no? Esos análisis de este entrenamiento que le podemos dar a un algoritmo de Machine Learning es la etapa que estamos en desarrollo. Y una pregunta que enlazada a esa, si no entendí mal, manejaban más o menos unas 8 propiedades por cada una de las moléculas, o alrededor de 8, si no entendí mal. ¿Pueden ampliar ese número de propiedades? ¿Es factible, no? Porque, digamos, con esas herramientas se requieren cuanto más propiedades mejor, mientras no estén correlacionadas, ¿no? Sí, de hecho, justo ese es un punto importante porque esta base de datos ya ha hecho un proceso de validación de la optimización de las estructuras de su base de datos, y ellos, en base a esas estructuras optimizadas, han calculado estas propiedades. Entonces, pero nosotros, en base a otras herramientas, como RDKit o Binana, entre otros, hemos recopilado más propiedades, ¿no? Entonces, muchas más que estas 8. Y esas forman parte de nuestra nueva base de datos, ¿no? Con la que estamos entrenando algoritmos. Ya, perfecto. Muy bien. Luis, ¿habrá alguna otra pregunta de la transmisión? Bien, parece que no. Nuevamente agradecemos a Jesús Alvarado y a Kathleen Miguel Calderón por su charla. Muchas gracias.